Empezamos con esto, entonces fíjense en, bueno, aquí tenemos una función, que esta es una función cúbica, está dada por esta regla de correspondencia. Es la gráfica de la función x cúbica menos 3x cuadrada más 2. Creo que ya lo habíamos hecho en el ejemplo pasado, pero ahora vamos a ver la concavidad. Y la concavidad es simplemente hacia dónde es curva la función, o podemos decirlo también hacia dónde abre. Entonces, por ejemplo, esta función pues es muy fácil de verlo, porque está así y en esta gráfica muy bonita. Entonces, aquí en esta parte donde la función es curva hacia abajo, o decimos que abre hacia abajo, entonces esto quiere decir que es cóncava hacia abajo. Es la forma de decirlo. Entonces, fíjense acá en toda esta parte, la función sería cóncava hacia abajo, y justo aquí cambia la concavidad, porque de abrir hacia abajo, entonces ahora abre hacia arriba, o es curva hacia arriba. Entonces, eh, y es justo aquí a partir de x igual a 1, fíjense. Entonces, tenemos que en toda esta parte la función es cóncava hacia abajo, y luego a partir del 1 se vuelve cóncava hacia arriba. Ahora tenemos que es curva hacia arriba o abre hacia arriba. Y los puntos donde cambia la concavidad, de abajo arriba o de arriba abajo, aquí no importa, simplemente que cambie la concavidad, como aquí. Justo los puntos donde cambia la concavidad les llamamos puntos de inflexión. Bueno, entonces el chiste es ver cómo obtenemos estos puntos de inflexión usando derivadas. Y para eso entonces primero vamos a derivar esta función. La derivada de esta función pues es muy sencilla, pues es un polinomio. Nos va a quedar 3x al cuadrado, 3x cuadrada menos 6x. ¿Sí? Acá está. Esta es la derivada de esta función de arriba, f', 3x cuadrada menos 6x. Si esta la graficamos, la ponemos aquí sobre esta misma gráfica. Pueden ser, la verde es la función y esta roja es la derivada. Bueno, entonces lo que ya sabíamos es, por ejemplo, que acá donde están los máximos y mínimos, aquí donde está el máximo, sabemos que la derivada vale 0. Por eso aquí la función derivada pues pasa en el 0. Y acá donde está el mínimo, pues la derivada también vale 0. Pues aquí la gráfica de la derivada cruza el eje X. Pues aquí vale 0 en estos dos puntos. El 0 y el 2 son los puntos críticos de la función, que es lo que habíamos visto la vez pasada. Y analizando esos puntos críticos, que lo hacíamos tomando un punto de prueba en un intervalo antes y después del punto crítico, pues ya veíamos si correspondía a un máximo o un mínimo. Bueno, ahora el chiste es que, fíjense, quedamos que aquí en el 1, la función tiene el punto de inflexión, que es donde cambia la concavidad. Y justo en ese punto de inflexión, la derivada tiene un mínimo. Esto pues no es casualidad. Siempre va a pasar esto. Es nada más un ejemplo particular. Acá donde está el punto de inflexión de la función, donde cambia la concavidad, la derivada va a tener un mínimo o un máximo, o puede ser que no exista también, es otra posibilidad, acuérdense. Entonces tenemos esas tres posibilidades. Ahora, lo importante de esto es que entonces los puntos de inflexión los podemos ver como los puntos críticos de la derivada. Así como para la función analizábamos sus puntos críticos para ver dónde están los máximos y mínimos, ahora queremos ver dónde están los máximos y mínimos de la función derivada, porque en esos máximos y mínimos es donde pueden estar los puntos de inflexión de la función original, donde cambia la concavidad.
Entonces la idea es la misma, aunque estamos haciendo otra aplicación, pero la idea es la misma. Ahora queremos encontrar los puntos críticos de la primera derivada, es decir, derivamos la derivada, sacamos la segunda derivada de la función y vemos dónde se hace cero o dónde no existe. Y esos puntos donde la segunda derivada se hace cero o no existe son los posibles puntos de inflexión de la función original, donde cambia la concavidad. Entonces, si aquí derivamos otra vez esta función, sacamos la segunda derivada, también es muy sencillo. Acá nos va a quedar 6x menos 6, simplemente la derivada de este. Eso sería la segunda derivada de la función con respecto de x. Lo podemos denotar con f doble prima o f biprima. Y así en general, esto es algo que no les había dicho, creo, pero pues, ustedes pueden derivar una función todas las veces que sea derivable. Por ejemplo, si aquí derivamos otra vez la segunda derivada, obtendríamos la tercera derivada, que nos quedaría simplemente 6. Y la cuarta derivada, como ya tenemos una constante que sería el 6, pues sería 0. Y a partir de ahí todas las derivadas pues, son 0. Pero todas las funciones que sean derivables pues, se pueden derivar las veces que sean, siempre que exista la derivada. Bueno, ok, aquí regresando a esto, entonces para obtener los puntos críticos de la derivada, pues la derivamos, obtenemos la segunda derivada y vemos dónde se hace cero esto o dónde no existe. Bueno, aquí gráficamente pues es fácil checarlo. Si graficamos aquí mismo la segunda derivada, esto pues es nada más una recta. Como empezamos con una función cúbica y la derivada va bajando el orden de los polinomios por la regla esta de la derivación de la potencia. Entonces la función original es cúbica, la primera derivada nos da una función cuadrática, que es esta parábola que está acá, y la segunda derivada pues nos da una función lineal, o sea, una recta simplemente. Bueno, entonces aquí gráficamente pues es muy fácil ver que justo esa recta corta el eje x en 1, es decir, la segunda derivada es igual a 0 para x igual a 1. Este punto donde la segunda derivada se hace 0 es el punto crítico de la derivada y es donde está justo el punto de inflexión de la función original, donde cambia la concavidad, en este caso de negativa a positiva. Bueno, entonces esa es la idea para encontrar los puntos de inflexión. Sacamos la segunda derivada, vemos dónde se hace cero o dónde no existe, y esos son los posibles puntos de inflexión. Y otra cosa más para checar aquí es que nos dicen los intervalos entre los puntos de inflexión. Acuérdense que los intervalos entre los puntos críticos, cuando usamos nada más la primera derivada, nos dicen dónde la función crece y decrece. Entonces acá esto, ¿qué información nos da la segunda derivada entre los intervalos entre los posibles puntos de inflexión? Bueno, y eso se ve aquí también muy fácil de esta gráfica. Si voy a quitar ahorita la primera derivada. Ahorita no la necesitamos. Nos quedamos nada más con esta. Fíjense lo que pasa con la segunda derivada en los intervalos de concavidad. En este primer intervalo, que sería aquí de este punto, digamos, o de hecho aquí el primer intervalo lo podemos tomar desde menos infinito hasta 0. Que sigue hasta acá. Desde menos infinito hasta 1, perdón. En todo ese intervalo la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Desde acá de menos infinito hasta 1 es cóncava hacia abajo. En todo ese intervalo la segunda derivada es negativa. Recuerden que la segunda derivada es esta recta. Entonces desde menos infinito hasta 1 la segunda derivada es negativa. Y luego en el otro intervalo de 1 hasta infinito la función es cóncava hacia arriba. Es esta parte de aquí. Y en ese intervalo la segunda derivada es positiva.
porque aquí la recta que representa la segunda derivada, pues está en la parte positiva del eje Y. Bueno, entonces este es solo un ejemplo particular, pero este es un resultado general. Si la segunda derivada es negativa en un intervalo, quiere decir que en ese intervalo la función es cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva en un intervalo, como aquí, quiere decir que en ese intervalo la función es cóncava hacia arriba. Entonces, esta es la información que nos da la segunda derivada para los intervalos entre los puntos de inflexión. Bueno, entonces, la idea es hacer lo mismo que hacíamos para los máximos y mínimos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Sacamos los puntos críticos de la primera derivada, es decir, vemos dónde la segunda derivada se hace cero, no existe. Dividimos todo el dominio de la función en esos puntos, que son los posibles puntos de inflexión, y tomamos un valor de prueba dentro de esos intervalos. Entonces, eso aparte de que nos permite ver que efectivamente sea un punto de inflexión, también nos dicen en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Bueno. Y todavía hay más información que podemos sacar aquí con respecto a los máximos y mínimos de la función. Fíjense, a ver si se alcanza a ver aquí. Voy a ponerlo. Lo voy a hacer así un poco más chico para que se vea aquí. Bueno, creo que aquí se alcanza a ver. Sí, fíjense, aquí donde la función tiene un máximo, que sería en x igual a 0, fíjense en el signo de la segunda derivada. El valor aquí de la recta sería menos 6, es negativo. Donde la función tiene un máximo, en ese punto, la segunda derivada es negativa. Y fíjense acá donde la función tiene un mínimo, sería aquí en x igual a 2. En x igual a 2, si lo evaluamos en la segunda derivada, nos da este valor de acá. Es este, sería 6, ¿no? Si ponemos aquí x igual a 2, acá nos queda 12 menos 6, 6. Entonces, donde la función tiene un mínimo, la segunda derivada es positiva. Y esto pues también es un ejemplo de un resultado general. También podemos utilizar el criterio de la segunda derivada para saber dónde están los máximos y mínimos de la función. Si tenemos los puntos críticos de la función con la primera derivada, como antes, los podemos evaluar en la segunda derivada. Entonces, si la segunda derivada queda negativo, eso corresponde al máximo. La segunda derivada evaluada en el punto crítico nos da algo negativo, quiere decir que la función tiene un máximo. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico nos da positivo, quiere decir que ahí tenemos un mínimo. Bueno, entonces tenemos toda esta información que podemos sacar con la segunda derivada. Los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad y otro criterio para determinar si el punto crítico de la función es máximo o mínimo. Ok. Vamos a ver un ejemplo entonces. Ok, ahí está. Sí. Para esta función, f de x igual a x a la cuarta menos 4x cúbica más 10. Bueno, entonces esta es una función que también es muy fácil de derivar. Primero vamos a checar los puntos críticos de la función, los intervalos donde crece y decrece.
donde están los máximos y mínimos. O sea, esto es lo que ya habíamos hecho la vez pasado. Entonces, simplemente si derivamos esta función, acá nos queda 4x cúbica menos 12x cuadrado. ¿Okay? Y simplemente para que sea más fácil de analizarlo, podemos factorizar. Siempre que puedan, factorícenlo. Aquí podemos factorizar un 4 y una x cuadrada, ¿no? Que entonces multiplica a x menos 3. Bueno, ya tenemos entonces aquí la primera derivada. Para sacar los puntos críticos, recuerden, hay que ver dónde se hace 0 o dónde no existe. Esto es un polinomio, entonces existe para todos los números reales. Simplemente hay que ver dónde se hace 0, cuáles son las raíces del polinomio. Una solución pues, es que x sea igual a 0, y la otra solución es que x sea igual a 3, lo que nos daría entonces esta parte 0. ¿Okay? Entonces acá es sencillo. La derivada va a ser 0 si y solo si x es igual a 0 o x es igual a 3. Tenemos esos dos puntos críticos. Entonces acuérdense que podemos hacer una tablita. Dividimos el dominio. Como es un polinomio, pues el dominio son todos los números reales de la función. El dominio de la función. Entonces podemos tomar un intervalo de menos infinito hasta el primer punto crítico, que es 0. Luego sería de 0 al siguiente punto crítico, que es 3. Y luego del 3 en adelante, de 3 a infinito. Y simplemente hay que ver cómo es la derivada en estos intervalos, cómo es el signo de la derivada en estos intervalos. Por ejemplo, aquí en el intervalo de menos infinito a 0, uno de los puntos de prueba más sencillos que pueden tomar sería el menos 1. Ese lo sustituyen acá en la primera derivada. Fíjense que este término, como está al cuadrado, siempre es positivo. Pues en realidad el signo de la primera derivada se los da este término de aquí. Bueno, entonces si la x es menos 1, pues menos 3 les va a quedar menos 4. Entonces, en este intervalo, la derivada es negativa. Y sabemos que si la derivada es negativa, la función decrece. ¿Ok? Aquí hay que ponerle f decrece. ¿Sí? Bueno, para el siguiente intervalo, si aquí entre 0 y 3, solo podemos tomar al 1 como punto de prueba. Si aquí ponemos 1, nos va a quedar 1 menos 3 menos 2, entonces todo esto pues queda negativo también. Entonces en este segundo intervalo, la primera derivada sigue siendo negativa, la función sigue decreciendo. Y en el último intervalo, de 3 en adelante, pues podemos tomar el 4 como punto de prueba. Si sustituimos acá el 4, pues nos va a quedar algo positivo, 4 menos 3, 1. Entonces, en este último intervalo, la derivada es positiva y entonces la función crece. Bueno, entonces ya sabemos dónde están los máximos y mínimos. Aquí entonces, en el punto crítico x igual a 0, no hay ni máximo ni mínimo.
porque no cambiamos los signos de la derivada. ¿Ok? Entonces aquí no hay ni máximo ni mínimo. Acá en el 3 cambió de negativa a positiva la primera derivada, o sea, la función decrece y va para abajo, y luego a partir del punto crítico crece. Recuerden que entonces eso quiere decir que tenemos un mínimo en x igual a 3. ¿Ok? Bueno, pues con esta información sabemos que hay un mínimo en x igual a 3. En x igual a 0, pues no hay ningún extremo, ni máximo ni mínimo. Porque aquí no cambió el signo de la derivada. ¿Sí? Recuerden que entonces esto pues corresponde a un punto donde la función es horizontal en ese punto. ¿Sí? Como crece, de aquí, de menos infinito a 0 decrece, y luego de 0 a 3 sigue decreciendo, entonces en estos, aquí en este punto, pues la función debe ir haciendo algo así, ¿no? ¿Sí? No sé si lo alcancen a visualizar así. Sería como una S invertida, ¿no? Una S rotada 90 grados hacia la izquierda. Bueno, ahorita lo dibujamos de todas formas. Entonces ya tenemos la información que nos da la primera derivada. Vamos a ver ahora lo de la concavidad. Entonces para eso pues tenemos que calcular la segunda derivada. Bueno, voy a escribir aquí. Ya teníamos la primera derivada. Quedamos que era 4x cúbica menos 12x cuadrada. Antes de que la factorizáramos. Cuando van a sacar la segunda derivada, pues les conviene regresarse a la forma antes de la factorización para que sea más fácil calcular la derivada. Bueno, si ahora sacamos la segunda derivada, pues simplemente derivamos la primera derivada y nos queda 2x cuadrado menos 24x. ¿Okay? Entonces ahí está ya la segunda derivada. También aquí la podemos factorizar. Por ejemplo, si sacamos de las constantes, podemos sacar un 12 y sacamos una x. Nos queda que 12x multiplica a x menos 12. Ya está ahí la segunda derivada, entonces queremos ver ahora los puntos críticos de la primera derivada, es decir, ahora buscamos dónde se hace 0 o donde no existe la segunda derivada. Este polinomio pues existe para todos los números reales, nada más tenemos que ver dónde se hace 0 esto. Y aquí factorizado, pues es muy fácil verlo otra vez. Si x es igual a 0, pues todo se hace 0. Y también si x es igual a 12, se hace 0 esta parte. ¿Sí? Tenemos que la segunda derivada va a ser igual a 0. Si, solo si, x es igual a 0 o x es igual a 12. Estos entonces son los puntos críticos de la primera derivada. Y recuerden que entonces estos son los posibles puntos de inflexión de la función. Entonces hacemos algo parecido. Vamos a dividir todo el dominio de la función entre estos puntos, estos posibles puntos de inflexión.
Y vemos entonces, perdón, aquí creo que, vamos, déjenme checar que está bien esto. Acá, perdón, aquí tengo un error, ¿no? Espérenme tantito. Acá donde factoricé el 12, entonces aquí nada más debe quedar 2, ¿no? Por aquí tenía 24. Entonces, vamos a corregir esto de aquí. No es que pueda borrarlo. Así. Debe quedar x menos 2 y entonces aquí le quitamos el 1. Ahí está, ahora sí, ¿no? Bueno, entonces los posibles puntos de inflexión son 0 y 2. ¿Ok? Entonces, ahora sí dividimos el intervalo, el dominio entre estos puntos de inflexión. Vamos a poner de menos infinito a 0. Luego de 0 a 2. Y de 2 a infinito. Tomamos un punto de prueba en cada uno de estos intervalos y lo evaluamos en la segunda derivada. Por ejemplo, acá, en este intervalo, pues nos conviene tomar el menos 1. Ese lo sustituyen aquí en la segunda derivada. Fíjense que entonces nos quedaría algo positivo, porque tenemos menos 1 menos 2, sería menos 3, multiplicado por el menos que está acá, y x es menos 1, pues queda positivo. ¿De acuerdo? Bueno, si no, sustituyan todo y calculen todo esto, pero aquí es fácil de verlo así en esta forma factorizada. Entonces, en este intervalo, la segunda derivada es positiva. Y entonces, por lo que acabamos de ver, sabemos que en este intervalo la función es cóncava hacia arriba. Y voy a poner así nada más, cóncava hacia arriba. Y luego en el intervalo de 0 a 2, pues podemos tomar el 1 como punto de prueba. Aquí. Si aquí sustituimos la x igual a 1, pues acá nos va a quedar menos 1 por el 1 que está acá afuera, que es positivo, nos va a quedar algo negativo. ¿Sí? Este menos de acá con este de acá, con este más de acá, queda negativo. Entonces, en este intervalo, la segunda derivada es negativa. Y entonces la función, acuérdense que esta última columna es lo que corresponde a esta última fila, es información de la función. Entonces la función es cóncava hacia abajo. También podemos denotar esto con un simbolito para no escribir, estar escribiendo cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, lo podemos denotar así, ¿no? Este indica que sería cóncava hacia arriba y este indica que sería cóncava hacia abajo. Es simplemente notación. Okay. Y luego en el último intervalo de de 2 a infinito, podemos tomar, pero no había visto aquí. Y ahorita se pueden volver a conectar y ya, ya no hay necesidad de que los acepte, ya entran directos. Si tienen problemas de conexión, pueden volverse a conectar, porque ahorita está deshabilitada la sala de espera para que ya no tengan que estar ahí esperando a que los acepte.
Bueno, ok, entonces estamos en este intervalo de 2 a infinito. Podemos tomar como punto de prueba el 3. Y aquí sustituimos el 3, pues ahora esto queda positivo. Y acá afuera pues tenemos algo positivo, que es el 3. Entonces nos queda más por más, queda más. De 2 a infinito, entonces la segunda derivada es positiva. Y entonces la función es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Bueno, entonces, aparte de que esto nos da la información de la concavidad de la función, también nos dice que, nos confirma que en 0 y en 2 tenemos puntos de inflexión porque cambió la concavidad. En el 0 cambió de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, entonces en x igual a 0 hay un punto de inflexión. Y en el 2 cambió de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, entonces también es un punto de inflexión. ¿Ok? Entonces, efectivamente, x igual a 0 y x igual a 2 son puntos de inflexión. Bueno, y ya que tenemos los intervalos de concavidad, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos y puntos de inflexión, lo podríamos resumir todo también. Por ejemplo, si ponemos otra vez así como una tablita en el intervalo de, bueno, lo voy a escribir ahorita como en notación de conjunto, o sea, de menos infinito a 0, sería para las x que son menores a 0. Luego tendríamos el intervalo de 0 a 2. Pues lo ponemos así. X que está entre 0 y 2. Perdón ahí. Déjenme quitar esta cosa. Sí. Entre 0 y 2. Estoy usando los puntos de inflexión y los puntos críticos de donde están los máximos y mínimos. Simplemente los estoy poniendo así en orden. Luego el siguiente punto era el 3. ¿De acuerdo? Entonces de 2 a 3 ponemos este intervalo. Y ya, ¿no? Teníamos 0 y 2 son los puntos de inflexión. Y nada más teníamos el mínimo en 3, ¿no? Pues a partir de, bueno, nos falta aquí el otro intervalo, para todas las x mayores que 3. Okay. Bueno, esto simplemente acuérdense que es otra notación para los intervalos. Esto sería equivalente a tener el intervalo de menos infinito a 0, de 0 a 2, de 2 a 3 y de 3 a infinito. Y esto es nada más para resumir lo que habíamos encontrado, ¿no? Entonces, en el intervalo de menos infinito a 0, sabemos que la función decrece y es cóncava hacia arriba en ese intervalo. De 0 a 2 teníamos también que la función decrece. Bueno, teníamos un intervalo de 0 a 3, pero entonces, incluyendo de 0 a 2, la función decrece. Y aquí es cóncava hacia abajo. De 2 a 3, la función decrece.
es cóncava hacia arriba. De 3 en adelante, aquí crece. Y es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Quedó aquí. ¿Sí? Bueno, esa sería como una tabla con el resumen de lo que hemos encontrado. Sabemos que en x igual a 3 hay un mínimo. Y aquí nos convendría también, por ejemplo, evaluar la función acá en este mínimo para saber más cuánto vale. En f de 3, si lo sustituyen en 3 en la función original, me parece que les da menos 17. Bueno, ahorita lo checamos y tenemos también los puntos de inflexión. X igual a 0 y x igual a 2. Estos son los puntos de inflexión. Podemos checar también aquí los valores de la función en estos puntos. F de 0 es 10. Y f de 2 es menos 6. Bueno, esta información extra es simplemente para tener una idea de cómo va la gráfica de la función. Simplemente acá ya sabemos que aquí está el mínimo, aquí están los puntos de inflexión, los evaluamos en la función para ver cuál es su valor en y. Tener varios puntos ahí, podamos obtener la gráfica. Acuérdense que también podemos checar dónde cruza los ejes, dónde cruza el eje X, dónde cruza el eje Y. Donde cruza el eje X, pues habría que encontrar las raíces de la función. Esto lo pueden hacer con la calculadora. En este caso, la función es este polinomio a la cuarta. Y parece que las raíces no son exactas, entonces podrían sacar aquí con la calculadora cuál es la solución de esta ecuación si la igualan a 0. Esas son las raíces de la función. Les diría los puntos donde corta el eje X. Para saber dónde corta el eje Y, pues simplemente la evalúan en 0. Eso ya lo hicimos porque quedamos que ahí había un punto de inflexión. Si la evaluamos en 0, pues nos da 10. Entonces, ya tienen todos los elementos para que puedan hacer un esbozo de la gráfica. Pueden ir viendo cómo sería la forma general de la gráfica de la función, que cumpla con todos estos requerimientos. Bueno. Entonces, ahorita no la voy a dibujar aquí, pero les pongo cómo va la gráfica. Se supone que estaba en algún lado por aquí. Acá está. Bueno. Entonces, como les digo, con todos esos elementos, pues ya podrían tener una buena idea de cómo va la gráfica de la función. Siempre la pueden graficar en la computadora y nada más ir checando que todo esté bien. Pero incluso aunque la grafiquen en la computadora, pues deben de tener idea de cuáles son todos estos puntos críticos, estos aspectos especiales de la función. Bueno, entonces fíjense, esto cumple con todo lo que habíamos encontrado, ¿no? Tenemos un punto de inflexión aquí en el 0, de menos infinito a 0, la función es cóncava hacia arriba. Aquí en el 0 cambia la concavidad, de 0 hacia arriba se vuelve cóncava hacia abajo, es el punto de inflexión. ¿Okay? Y sigue siendo cóncava hacia abajo hasta acá donde está el otro punto de inflexión, que quedamos que en x igual a 2.
Entonces, de 0 a 2 es cóncava hacia abajo. Aquí cambia otra vez la concavidad. Hasta aquí habría hacia abajo y a partir de este punto, pues ahora abre hacia arriba. De 2 a infinito, ya es cóncava hacia arriba. Tenemos aquí un mínimo en 3, que en este caso es un... este mínimo, pues aparte de que es local, también es absoluto. Ya no hay un punto más bajo. No hay máximos locales ni absolutos. Por acá esto se va para arriba. Por acá también. Y los intervalos de crecimiento que teníamos, pues desde menos infinito hasta 3, la función decrece. Va para abajo todo esto. Y de 3 a infinito, la función crece. Y ya está entonces. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a detenerlo aquí.